Muy buenas tardes, gracias por sumarse a esta transmisión en audio que estamos realizando desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Les saluda Ricardo Mesa a través de la página de Facebook de Plex México. Los invitamos a que visiten nuestra página oficial www.plexmx.info y en los próximos minutos estaremos platicando con distintas personas que forman parte o se involucran en las actividades que realiza un colectivo denominado Colectivo Diversa aquí en Ensenada. Nos acompaña su coordinadora, quien es Claudia López Sanz, y le damos las gracias por acompañarnos en esta entrevista donde abordaremos ampliamente el tema justamente de lo que recientemente presentaron en el gobierno municipal a diversos medios de comunicación y a las autoridades de gobierno con el tema de los crímenes de odio contra las personas de la comunidad LGBT. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por el interés en el tema. Bueno, platícanos sobre este tema y ahorita abordamos otros porque hoy justamente es el Día Internacional del Orgullo LGBT. Es una conmemoración que se hace a nivel mundial y ahorita vamos a platicar de los hechos, es algo que pasó en Nueva York, que detonó en toda esta serie de acciones en defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Pero bueno, de entrada iniciamos con el tema por el cual nos reunimos hoy contigo. Crímenes de odio contra personas LGBT. A ver, platícanos. Pues sí, mira, muchísimas gracias. Como bien lo comentas, hace 50 años pues fue esta detonación, ¿no? Y a pesar del tiempo, todavía tenemos que luchar, tenemos que dar la cara, tenemos que luchar por nuestros derechos y pues no nada más esa revuelta pues nos proporcionó todo. Hemos tenido que seguir luchando y bueno, pues a pesar de todo esto, en más de 70 países aún se criminaliza. Real en caso de alguna mujer trans, que son obviamente es el grupo más vulnerado, las mujeres trans. Y bueno, ahí vamos recolectando toda la información para finalmente llegar a un apartado en donde necesitamos de los medios de comunicación, obviamente, para capturar la información. Si está bien tratada la nota, con mucha facilidad podemos saber el nombre, podemos saber la edad, podemos saber el estado de origen de la víctima y que no esté redactada de una manera en que se fomente el prejuicio, en donde se
perpetúen los estereotipos, porque hay prensa muy amarillista o muy pesada que se maneja en una nota que dice, fue un hombre vestido, se encontró muerto un hombre vestido de mujer. Entonces, no es así, no es así. En una carpeta... Y esa es una forma de decirlo light, ¿no? Porque hay otra... utilizan otro lenguaje también que es muy marcado y lo utilizan y lo usan como gancho, ¿no? Para jalar a la gente y generar ahí polémica y demás. Exactamente, como lo decimos ahí en la carpeta, cuando la nota deberían ser los hechos, se pasa de inmediato al morbo, ¿no? De decir, a ver, este hombre tendría o no tendría genitales masculinos, ¿por qué se vestiría de mujer? Genera otro tipo de información, que no deseamos y que queremos que ustedes, los medios de comunicación, sean nuestros aliados para poder darle seguimiento a estos crímenes de odio que generalmente se van al archivo y ahí se quedan sin seguimiento, sin saber qué pasó, quiénes fueron, etcétera. Y es muy penoso para las familias, para las amistades, pues tener que lidiar con el desinterés, ¿no? de las autoridades ante un crimen que debería tipificarse como crimen de odio. Ok, muy bien. ¿Por qué existe esta problemática de que no se están clasificando correctamente los crímenes de odio? ¿En dónde radica, en qué punto del proceso está fallando qué? En el desconocimiento de las características de un crimen de odio, que obviamente es en específico, bueno, se considera que debe tener ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, que sea con una hazaña desmedida. Conocemos que a las personas de la diversidad a veces se exacerban en la violencia. Sabemos que aparte son violadas, violados, aparte les introducen algunos objetos ya con mucha hazaña. Esa es una característica. Otro criterio que sí sucede, por ejemplo, en el mes de junio, que consideramos el mes de la diversidad, o en una fecha específica que conmemore, ¿no? Esto también si sucede dentro de estos días, si es en el mes, si antes, previamente, ha habido amenazas, mensajes contra la víctima y que pueda haber testigos que digan, sí, nosotros vimos cómo se refirió de una manera grosera hacia la persona de la diversidad, y hay testigos de que sucedió esto, o que le dejan mensajes en su casa, en su carro. Entonces debe de verse muy bien las características y los criterios para que las autoridades digan, ok, no es un homicidio, es un crimen de odio contra personas LGBT. Entonces que no todos se vayan a la bolsa del homicidio, sino que nosotros necesitamos tener esta información bien precisa para capturarla en la página del observatorio. ¿Por qué es importante tener los datos más apegados a la realidad? ¿Para qué se necesitan todos estos datos? Pues para darle seguimiento, para darle pues una dignidad a la víctima también, ¿no? Porque pues muchas personas no lo saben, pero las personas que pertenecemos a la diversidad sexual, la visibilidad nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho ser visibles en todos los aspectos o en todas las esferas sociales, en nuestra familia, en la escuela, en el trabajo. Y aparte, pues imagínate no tener una visibilidad digna, aun cuando se llega a esta tragedia de un crimen de odio, ¿no? Que aparte de que te maten por eso, te humille la prensa con una nota mal escrita. Entonces, eso es muy importante, y aparte para darle seguimiento, como te comento, con datos precisos podemos pedir a las autoridades el seguimiento, cómo va, por qué lo han abandonado, por qué no se le da continuidad, por qué no se ha resuelto. Muy bien. ¿Qué nos puedes platicar de los logros que se han tenido, hablando concretamente en Ensenada, en qué se ha avanzado con autoridades de gobierno para ir generando esta visibilidad que mencionas, y también que exista ya mayor conocimiento tanto del manejo de la información como de cómo se clasifican los crímenes y demás? ¿Cómo va? ¿Cómo está la situación? ¿Y cómo es la recepción que tienen ustedes de parte de las autoridades de gobierno? Pues por el momento ha habido casos en los que sí han sido resueltos contra personas LGBT,
más no se ha tipificado como crimen de odio. Hace 8 años se resolvió uno y inclusive está preso el asesino, ¿verdad? De la 14, ¿de quién? Gudelia. Entonces fue un logro de las autoridades de que dio con el asesino y está pagando su condena ahorita. Lo que queremos presentarles es y tal vez una capacitación para que sepan, como te digo, definir y tener un poquito más de conocimiento y no echar todo en el mismo saco, que es lo que necesitamos. Recientemente este año, en enero, se dio un crimen de odio en Rosarito. Estaba una pareja de homosexuales en su casa y entraron los vecinos a darles de pedradas. No sé si recuerdas el caso, ahí en Playas de Rosarito. Okay. Uno falleció, desgraciadamente falleció, y a la fecha no sabemos qué pasó, quién fue, porque, bueno, sí sabemos cuál fue el móvil. Pero no hubo detenidos, no hubo personas a la implicadas. fecha no hay ninguna información que dé seguimiento a esa nota. La hemos buscado y no, solamente está el hecho y no hay más. Y no trascendió más allá. No. Y es que también estamos viviendo ahorita en una situación en Baja California muy crítica en el nivel de violencia, ¿no? Apenas ayer vimos cómo mataron a un niño de 3 años de edad de ahí en el Valle de la Trinidad. La gran cantidad de homicidios que se están registrando, lo difícil que imagino por la poca cantidad de agentes ministeriales de absorber todos esos casos, y aparte hablando de que a eso le agregamos el que se hagan en el marco de una comunidad como la comunidad LGBT, que todavía es más vulnerable a esto, es sumamente complejo, ¿no? ¿Cuál es la ruta que ustedes creen que se puede tomar por parte de la autoridad? ¿Qué tienen que hacer? Pues ¿Más personal o modificar qué? Pues también pudiese ser la creación de una fiscalía especializada en estos crímenes de odio LGBT para que se dediquen solamente a esto. Como te digo, no son muchos, no están contabilizados como tal en las estadísticas, sí, porque no se han desmenuzado, porque no conocen los criterios. Pero una vez que se conozcan y se apliquen, probablemente esta cifra se eleve, a lo mejor al doble o al triple. Pero es lo que necesitamos, capacitación de todos, ¿verdad? Así es. Porque mencionan aquí en la carpeta que nos proporcionaron por ejemplo, en los medios de comunicación, por la inmediatez de la noticia se baja la calidad de lo que se está escribiendo al momento de dar cobertura a este tipo de temas. Ese tipo de detalles, desde todas las trincheras, digamos, tenemos que estar atentos y hacerlo con cuidado, ¿no? Y en particular, pues si no se tienen los registros con las cifras correctas, pues como de dónde vamos a partir, ¿no? Así es. Se suma con nosotros Jay, quien es también una de las miembros del colectivo Diversa. ¿O estás dentro de otro Jay, dentro de otro organismo? Bueno, somos parte del colectivo Diversa, claro. Por invitación. Participa y se involucra. Somos parte de la comunidad, somos parte de toda la comunidad LGBTI. Sí. Jay, bienvenida. Platícanos. Gracias. Sobre la importancia del tema de que todos conozcamos sobre los crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBT. ¿Qué puede hacer la gente común que nos escucha en diferentes instancias? Quizá algunos son funcionarios públicos, otras personas trabajan en alguna oficina, pero todos podemos hacer algo. ¿Qué mensaje le puedes dar a todas estas personas? Tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra manera de pensar. Tenemos que hacer cambios estructurales de fondo en la educación, en la socialización, en la comunicación, en la política. Tenemos problemas culturales, históricos, en el tema del respeto. Mientras no aprendamos a respetar por lo elemental a otras personas, a otros congéneres, no vamos a poder crecer como sociedad para vernos iguales, para ver de igual a igual a las diferencias que existen en los demás seres humanos. Los medios ejercen una participación importantísima, una influencia sumamente importante en la sociedad.
tenemos que, como sociedad misma, y esto no lo digo como comunidad o no lo digo como colectivo o como parte del colectivo de la diversidad, sino lo digo como sociedad misma, tenemos que ser parte del cambio en la información por la gran influencia que tiene la información en la sociedad. Sí. Entonces, pienso que esto es importantísimo para que desde los medios de comunicación se empiecen a generar cambios de concienciación que ayuden a transformar el pensamiento general de la comunidad y de la sociedad. Bien, está interesante lo que mencionas, porque ahorita con el boom de las redes sociales, ya en los últimos años, que ya no es nuevo, ¿no? Pero ya tenía varios años, se han estado conformando grupos que, digamos, han en cierto modo equilibrado la balanza del poder que tenían antes los medios de comunicación tradicionales y se están volviendo como voceros de ciertas ideologías, de gremios, de personas que coinciden con los temas que se abordan en estos grupos, pero que a veces comenzamos a ver que están un poco polarizados, ¿no? Las formas de pensar que vemos en redes sociales, y hay mucha agresividad que yo veo hacia la comunidad LGBT en internet. Y hay agrupaciones, por ejemplo, no recuerdo cómo se llama una agrupación, creo que es de la familia o algo así, de pro de la familia, que está constantemente publicando información relacionada y en cierto modo yo lo percibo en lo personal como ataques hacia la comunidad LGBT sobre todos los temas que toquen la comunidad LGBT, pum, ahí está, ¿no? De que no, que la familia debe ser hombre, mujer, punto. Hasta ahí, ¿no? ¿Qué pasa con estos grupos que generan hacia adentro? Es decir, como que estamos viendo que nos estamos polarizando. Es mi punto de vista, es lo que yo percibo. Y eso va por encima de los medios de comunicación tradicionales. A pesar del esfuerzo que se puede hacer en los medios, cuando uno quiere ver lo que quiere ver, pues nada más ahí es a donde voltea, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese tema? En internet en particular, que hay tanto asunto delicado. Y Jay, tú eres muy activa en redes sociales. Tenemos en Twitter y en Facebook y andas siempre monitoreando, así que creo que sabes lo que vas a responder muy bien. No es cierto, Ricardo, eso no es cierto. Mira, lo que los colectivos y lo que las comunidades nos tenemos que enfocar es hacer parte del engranaje de la comunicación. Y precisamente nos sentamos en este momento junto al comunicador, que eres tú, junto al medio, que tú lo representas, para poder ahondar en el tema de la información. Creo que la única fórmula que hay, el conservadurismo es reacio. El conservadurismo difícilmente lo vas a hacer cambiar de forma de pensar. Y tampoco es la intención de las colectivas y de los colectivos. Porque la idea es que haya diversidad de pensamiento. Exactamente, tiene que haber libertad de pensamiento. Entonces tampoco es la intención pretender cambiar de pensamiento a los grupos tradicionalistas o conservadores. Nuestro ejercicio debe de ser solamente informativo. Y uno de los problemas que tenemos o que hemos detectado con estos grupos es el uso de pseudociencia. Sí. Es el uso de información de fuentes medio extrañas, ¿no? De blogs medio extraños. Sí, una teoría conspirativa, ¿no? Sí. O sea, sionista, dicen, ¿no? Sí, básicamente los judíos quieren eliminar la población mundial. Ajá. Y los más ricos quieren quedarse con el planeta. Y bueno, hasta los reptilianos. Porque es en serio, es en serio, sí. Lo digo en serio. O sea, sí, es verdad. Si George Soros es reptiliano, bueno, entonces utilizan teorías conspirativas y de desinformación. Entonces, básicamente lo que tenemos que atender desde nuestras colectivas y desde nuestros colectivos es a desmentir y a informar. Cuando vemos, cuando detectamos alguna desinformación, bueno, o sea, decimos que es una falacia y tenemos que tener los argumentos para desmentirla.
Por ejemplo, hubo una que surgió desde la mismísima cúpula de los grupos antiderechos, que decía que el Tribunal de Estrasburgo no reconocía el matrimonio igualitario. Era una falacia, es decir, habían interpretado a conveniencia una sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre un caso específico en Francia, en donde el máximo tribunal de los derechos humanos europeos, que es el de Estrasburgo, había sentenciado que el problema era un problema de Francia, no era un problema de Europa, era un problema específico del país francés. Ajá. Entonces no podía intervenir el Tribunal de los Derechos Humanos europeo en un problema particular de una provincia francesa. Y esto lo interpretan a modo los grupos, es por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Y empieza a circular a través de WhatsApp y se hace una cadena a través de WhatsApp. Okay. Y la gente empieza a creer esa cadena que surge a través de WhatsApp, donde el máximo tribunal de los derechos humanos en Europa no apoya el matrimonio igualitario. Pero además es una doble falacia. Y es una doble falacia porque el Tribunal de los Derechos Humanos europeos no tiene injerencia en los derechos humanos en México. Y por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, esa sí ya había dictado, ya había sentenciado desde el año 2015 a favor del matrimonio igualitario. Es decir, no necesitamos ni siquiera la opinión consultiva de un tribunal europeo cuando el propio tribunal mexicano ya había sentenciado a favor. Claro, entonces los derechos en México están ya en otro nivel, en otro canal. Entonces, ok. ¿Cuál es lo que más urge ahorita para cambiar en redes sociales? ¿Qué es lo que ustedes creen que se puede hacer? Tenemos dos ejercicios muy importantes que seguir ahorita en redes sociales y creo que ya se visibilizó. Uno, obviamente, combatir las campañas de desinformación, y el segundo que tenemos que lograr a través de los grupos en redes sociales, de los grupos pro y de las comunidades LGBTI, es que presionemos directamente al futuro Congreso, al futuro gobierno recién electo, a que se generen los cambios. Es decir, si el gobierno está discriminando, a la sociedad en consecuencia discrimina. Entonces, si presionamos, no se han dado las condiciones favorables. Baja California en 30 años no ha tenido condiciones favorables para los derechos humanos. Entonces, si generamos y ejercemos presión desde la sociedad civil para que se actualicen los derechos humanos en el Estado, y esto no solamente es parte de la comunidad de la diversidad, sino que es parte de diversas comunidades. Es decir, tenemos una ley para prevenir y erradicar la discriminación que está pésimamente mal redactada, que se tiene que actualizar. ¿En qué está mal redactada? ¿Qué es lo que tiene mal hecho? Tiene definiciones que no están actualizadas o que no están armonizadas con la reforma constitucional de 2011 a nivel federal. Es decir, tiene definiciones como hombre-mujer en un estricto binario. Okay. Y no ve más allá esta ley para prevenir y erradicar la discriminación de este binario. Es decir, no considera a las personas trans, no considera a las personas intersexuales. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos pilas la sociedad civil y presionar al gobierno entrante, que esto hoy mismo se ha generado por parte de las colectivas y de los colectivos un posicionamiento para que trabajen directamente en esta actualización y en esta armonización de derechos humanos de la que ha carecido
el estado de Baja California los últimos 30 años. ¿Está haciendo algo Colectivo Diversa en ese tema? En acercamiento con las autoridades. No sé si quizá ya hablaron con alguna de las funcionarios electos que entrarán en el próximo gobierno, o cómo va el trabajo del colectivo. Sí, hay acercamientos, tenemos disposición de, por ejemplo, te puedo dar nombres de Miriam Cano. Ella desde previamente ha tenido acercamiento, ha trabajado y estamos seguras de que va a ser una aliada. Y sí, le hemos hablado, necesitamos pues hablar con el resto, pero como lo menciona Jay, con el posicionamiento que sacamos, bueno, que firmamos también varias colectivas el día de hoy salió, es muy específico y es muy claro lo que pedimos. Y pues ya iremos asistiendo, yo espero que nos convoquen, ¿verdad? Tanto el gobernador, porque va dirigido desde el gobernador hasta regidores, diputados, diputadas. Entonces estamos en espera de alguna respuesta. Okay. Estamos en eso. Pero Colectivo Diversa también está convencido de que aunque las leyes cambien, si la sociedad no evoluciona a la par, pues vamos a quedar en las mismas. Sí, obviamente la ley va a quedar como inútil, sí, ¿no? Porque las leyes las tenemos que... Claro. En derecho, pero no en hecho. Así es. Exacto. Y aunque podamos casarnos, aunque podamos adoptar, si afuera del registro civil me van a dar de jitomatazos o huevazos la sociedad, pues sí, entonces vamos a estar mal. Sí. Entonces estamos trabajando nosotros el área social para informar, sensibilizar a las personas de que pertenecer a la diversidad sexual no es estar enfermo o enferma, no es estar en un pecado y no es una moda, no es decir, hoy me levanté y hoy quiero ser lesbiana, mañana quién sabe, no es así. Sí. Entonces nos dedicamos a la tarea de dar pláticas, de dar talleres, de sensibilizar al tema y entonces vamos avanzando un poquito también en eso y tenemos también que capacitar a todo el personal de gobierno que desconoce el tema, lo desconocen totalmente, algunos le tienen miedo, no quieren hablar, no les gusta hablar de la diversidad, ¿verdad, Jay? A los políticos, políticas, no les gusta hablar, no les gusta tratar el tema, pues porque sienten que es un tema polémico. Ajá. Que a lo mejor sí están a favor, pero ¿qué va a decir la población católica que votó por ellos o por ellas? O sea, son como que cosas muy contradictorias y ninguna es neutral para decir sí, va por sus derechos y con eso ya nos está cumpliendo, pero no hay doble moral, ya lo ven sabes. Por el lado de los votos y así por el lado de cómo me va a afectar a mí en mi campaña así que viene o algo así. Totalmente. Tienes incluso convicción. Así es. A ver. No te garantiza, como bien lo dices, un voto a favor de nuestros derechos. Okay. Por lo mismo que mencionas. Sí. Entonces, esa es la problemática. Ok. Ahorita mencionabas al inicio de la entrevista que hay países en los que la situación y los problemas que enfrenta la comunidad LGBT son muy difíciles, incluso que hay pena de muerte en algunos lugares. Sí, en 9 países. ¿En qué lugar diríamos que estaría México desde su punto de vista? ¿Cómo estamos del 0 al 10? ¿En qué lugar estamos? ¿Qué retos hay principales a nivel nacional? Y tengo una duda, ¿hay regiones de México en donde se puede ver más marcada el tratamiento hacia la comunidad LGBT o zonas o ciudades? Me imagino que debe ser diferente, ¿no? Como México es muy diverso, quizá también la percepción de la comunidad LGBT es diversa también. Pues mira, yo en este sentido, en la Ciudad de México yo le llamo la isla de los privilegios y los derechos. ¿Por qué? Porque todo se concentra, todo el respeto, todo el fomento a la sensibilización, a los derechos está en la Ciudad de México. No armoniza los estados, es una isla para nosotros. Entonces esperamos que aquí se comprometan pues el nuevo Congreso y yo pues así como veo la situación yo le doy un 7 de calificación, un 7 porque hemos avanzado. El matrimonio civil igualitario de todas maneras ahorita necesitan quienes se quieren casar
una aprobación de derechos humanos, ¿verdad? Una carta y regresar al registro civil. O sea, no es decir, mañana nos casamos y Sí. vamos como una pareja normal. Ajá. No es así todavía. Entonces necesitamos que todo quede asentado en las leyes, que no sea un capricho o una concesión del presidente, ¿verdad? Municipal o del gobernador. Claro. Que todo quede asentado, se vaya el PAN, regrese Morena, quien sea, pero nosotros continuemos. Porque puede haber retrocesos también, ¿no? Claro, Claro. y ese es el Los miedo. logros alcanzados, Claro. ahorita puede ser que si cambia un gobierno y trae nuevas ideologías, Sí, va por para eso atrás. te digo, es Ajá. una concesión o una... Mira, en Estados Unidos Así está es. sucediendo. En Estados Unidos Y ocurre eso es el temor, claro, el retroceso. Ok, bueno, a ver, Jay, ahorita que mencioné lo de la diversidad en México, levantaste la mano así como de que, sí, ¿qué nos puedes platicar respecto a eso? Sí, mira, las encuestas en ADIS nos dicen muchísimo cómo estamos separados por estados y por regiones. Entonces, si bien el estado de Baja California no es el más avanzado en cuanto a aceptación, tampoco es de los más atrasados. Precisamente lo que decía Claudia, o sea, debemos estar como en un 7. O sea, tienes estados, por ejemplo, como Colima, como la Ciudad de México, que están muchísimo más avanzados en términos de aceptación. Pero, por ejemplo, aquí surge algo interesantísimo. En estos estados que están en término medio a favor, digamos que están en un 7-8 de calificación de aceptación, está el estado de Sinaloa. Ok. Entonces debiésemos de esperar, o debiésemos de haber esperado hace 2 semanas, que en el estado de Sinaloa se votase a favor del matrimonio igualitario, porque el estado de Sinaloa está entre los estados que tiene mejor aceptación hacia la diversidad. Sin embargo, se votó en contra. Pero además se votó en contra. Te decía hace un momento el uso de la información. Sí. Una de las fórmulas que encontramos para presionar a las políticas y a los políticos, pues obviamente es la información. Es la información generada desde el mismísimo Estado, la información oficial. Entonces, una de las imágenes de la última encuesta en ADIS, pues lo utilizamos para enseñarle a las políticas y a los políticos qué es lo que tenemos que cambiar en base a una encuesta que prevé la discriminación o basada en la discriminación. Y a pesar de que muestras esta imagen, no existe la voluntad política para el avance, cuando la voluntad social ya Sí se lo acepta. dio. Ok, entonces la clase política no está representando a lo que debería representar, que es la mayoría del pueblo, sino a grupos más particulares, a grupos pequeños, quizá que tienen cierto poder, cierta influencia. Así se pudiera entender, Claro, que nada así más es. están defendiendo un grupo pequeño de... Exactamente, así es. Pero Baja California Sur es otra historia. Acaban de aprobar, ¿no? Sí, ayer, el día de ayer, fue un regalo para el Día del Orgullo. La aprobación fue en el Congreso del Estado de Baja California Sur. Sí, aquí. Sí. La aprobación fue en el Congreso con mayoría absoluta. Se dieron 15 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención. Y bueno, pues ahí tienes, es decir, tienes la representatividad política, sí cumplió con las expectativas de la encuesta en ADIS, que también el estado de Baja California Sur es un estado quizá un poquitito menos abierto que Sinaloa, pero también es un estado bastante abierto a la diversidad, ¿no? ¿Ya? Y ahí sí se cumplió la expectativa. Son estados vecinos. Entonces, aquí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Claro. Porque seguimos en la lista. Es decir, Sinaloa acaba de pasar por el proceso, Sonora está en vías y Baja California, evidentemente, la gestión saliente no lo va a realizar, pero la gestión entrante, que entra en un mes más, Ajá.
Como en octubre entran o cuándo? No, en agosto. En agosto, ¿ya? En agosto, en un mes Los más. diputados. Estamos a 28. Inmediatamente va a tener que dar pie a la revisión de matrimonio igualitario. Va a ser interesante ver cómo reaccionan ahí. Sí, y aquí hay varios puntos que es importante que toquemos con la siguiente gestión legislativa. En el documento que redactamos, que es un documento que básicamente contiene 6 puntos, uno de los puntos incluidos precisamente es el tema de la inclusión de los crímenes de odio en el Código Penal del Estado, que si bien está previsto en estos mismos momentos en el Congreso Federal, en el Congreso de la Unión, que se realice un nuevo Código Penal Federal donde se incluyan estas modificaciones. Ya está previsto. Y que los códigos penales de los estados se armonicen conforme a este nuevo Código Penal. Pero en vía de mientras, si esto no sucede en el Congreso de la Unión, tenemos que seguir presionando para que suceda en el Congreso del Estado. Claro, ese es uno de los 6 puntos. Sí. Ese es uno de los 6 puntos. Ok, a ver si nos pueden platicar de los otros 5. También adopción. ¿Adopción? Sí, adopción por parte de las familias lesbomaternales y homoparentales. Esta tipificación de los crímenes de odio contra personas LGBT. Puedes retirar definitivamente, no permitir las terapias de conversión, las llamadas terapias de conversión, los esfuerzos para... Ah, caray, ¿existe eso? Claro ¿Se que da sí, eso? claro que sí, se da. Yo lo recuerdo, pero de muchos películas de estados. hace muchísimos años. No, Pero... para nada. ECOSIG. Sí. ¿Se dan Sí, eso de sí. las terapias de reconversión? Las terapias de conversión, ¿De ¿no? conversión? Las famosas terapias de conversión. Pero no incluyen los choques eléctricos, esas cosas. Ay. No, es Que se tortura. daban Es antes. una tortura. Es tortura. Es tortura. Claro que Y está, ¿cómo se justifica o cómo lo hacen a través de las áreas psicológicas o psiquiátricas o...? Es en base a miedo. Es decir, te van a generar un shock, un trauma. Y este trauma, pues evidentemente, no te convierte. Porque no te va a convertir. Es decir, la orientación sexual es lo que es, no es mutable. Sí. O sea, lo que puedes entender en algunos casos, por ejemplo, es que cambió. No cambió. Era bisexual, la persona era bisexual, hombre o mujer era bisexual. Sí. Eso es muy diferente. Pero si la persona era lesbiana o el hombre era gay, la mujer era lesbiana, el hombre era gay, no cambia su orientación. Lo que va a tener es pavor, pánico a ejercerla por el trauma que le ocasionaron. Sí. Y el abanico de tortura que hay en estas prácticas es inmenso. Pero el problema no es ese. El problema es que la práctica de estas supuestas terapias de conversión hacen ver o hacen creer que la homosexualidad, el lesbianismo, la identidad de género son una enfermedad. Es decir, cuando alguien sale y dice yo curo la homosexualidad, yo curo la transexualidad, yo curo el lesbianismo, perpetúan la idea de que es una enfermedad. Sí. Cuando la ciencia desde hace ya 30 años ya dijo no es una enfermedad. O sea, así es la condición humana y así ha sido desde antes misma de su evolución. Y bueno, pues así somos los seres humanos, igual que otros mamíferos. Entonces, no podemos seguir perpetuando la idea de que las personas de la diversidad son personas enfermas que necesitan un tratamiento o una cura, independientemente de dos cosas: de que sean tortura y de que cualquiera que ofrezca curar a través de una terapia de conversión la homosexualidad, el lesbianismo o el transexualismo es charlatanería. Es un charlatán. Es un charlatán. Hablemos de la conmemoración de hoy. Me gustaría que nos platicaran
No sé si hay actividades en Baja California o si ustedes realizan alguna actividad en específico conmemorando justamente el día de hoy, que es el Día Internacional del Orgullo LGBT. ¿Qué nos pueden decir referente a eso y si tiene qué importancia tiene para ustedes el que se realiza o se conmemore esta fecha? Sí, la semana pasada se llevó a cabo la Marcha del Orgullo en Tijuana. Entonces, pues, aquí en Ensenada, ¿cuándo fue la marcha? El sábado pasado. Sí. Entonces, bueno, pues se hace la conmemoración a través de marchas, de visibilidad, porque eso es lo que nos dieron hace 50 años. Los disturbios, hoy 50 años de los disturbios de Stonewall. Entonces, eso es precisamente lo que nos dio esa noche, esa madrugada. Visibilizarnos y decir, ya no queremos más violencia contra nosotros por nuestra orientación o preferencia sexual. Hasta aquí. Y básicamente fueron 2 mujeres trans quienes iniciaron. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues bueno, ha habido muchas marchas. Ese año, bueno, un año después, fue cuando ya se hicieron en Estados Unidos las demás marchas, ¿no? ¿Al año siguiente? Al año siguiente. Sí, oye. Y en México, en 1900, ¿qué fue? 78, porque son 41 años ya también en México. En México. Sí, fue la primera marcha con esta Nancy Cárdenas, que es la matriarca del movimiento, se puede decir, con Carlos Monsiváis. Ajá, Juan Jacobo Hernández. Me agarraste tantito, porque además para mí son brillantes. Salvador Novo. Sí. Sí, hay presencias verdaderamente extraordinarias de la intelectualidad y del pensamiento mexicano en ese primer evento. La misma Nancy Cárdenas es un personaje extraordinario del pensamiento y de la comunicación y de los comunicadores. Y además su legado ha sido sumamente importante, es decir, a través de su hijo Héctor. Pues Héctor es un representante importantísimo de los derechos humanos, es un catedrático importantísimo hoy en los derechos humanos, es parte del comité jurídico del Colegio de Bioética. Es decir, el legado de Nancy trascendió y sigue trascendiendo, ¿no? Sigue siendo tierra fértil, ya más allá de los derechos de la diversidad, en los derechos humanos, sí. ¿no? Sí, pero entonces retomamos que la marcha aquí en México fue en el 78, ¿verdad? Sí. En 1978. Ajá, en el 1978. Hace rato mencionabas que dentro de la comunidad LGBT existe más vulnerabilidad para las mujeres trans. Sí. ¿Mencionabas por qué? ¿Nos puedes platicar? Es el sector más incomprendido, más difícil. ¿Más agredido? Incomprendido, agredido, claro que sí. Bueno, Jay nos puede explicar en vivencia, en carne propia. Sí. Pero a ver, bueno, Jay, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué? Yo creo que en esto vamos a coincidir. El problema es machismo. Ajá. Machismo mexicano. El machismo, no, el machismo occidental. El machismo occidental, porque al final de cuentas el machismo occidental mata igual que en Brasil, que en El Salvador, que en Honduras, que en los Estados Unidos, que en Rumanía o que en Italia, el machismo occidental. En la pirámide patriarcal, el hombre, el varón, el macho, está hasta arriba de la pirámide. En segundo lugar, en un mismo nivel, en un mismo escalafón, está la mujer y están los animales domésticos. Al mismo nivel que la mujer. Sí. O sea, en el segundo escalafón, los animales domésticos y la mujer están en ese segundo nivel. En consecuencia, se ve a la mujer con desprecio. Esa es, digamos que la raíz, en el patriarcado, esa es la raíz del machismo. Entonces, a partir de que se ve a la mujer con desprecio, en el imaginario machista, un hombre que desprecia sus genitales, que desprecia el hecho de haber sido
lo voy a poner entre comillas, de haber sido bendecido, de haber nacido como macho de la especie y desprecie ser hombre para querer ser mujer, lo convierte a la vista de esa sociedad machista en un ser despreciable. Más allá que el segundo nivel de mujer y mascota. O al mismo nivel. Pues si analizas el contexto de la violencia machista, de la violencia de género, y si analizas el contexto de feminicidio y violencia y crímenes de odio, pues está más o menos en el mismo. Pero ¿por nivel. qué la violencia? Es decir, puede ser que bueno, pues no esté de acuerdo una persona con la forma de ser de quien decide o quien se siente de tal forma, pero ¿por qué la violencia? ¿Por qué la agresión física? ¿Por qué? Y otra cosa que me gustaría preguntarles, ese mencionas machismo occidental, ¿de dónde viene? Es decir, ¿de los romanos, de los griegos? ¿De dónde? Porque hasta donde sé eran sociedades muy cultas, ¿no? No sé, pero no sé en qué nivel estaba el tema de la mujer en estas culturas. De la religión católica. De la religión católica. De la religión católica. Que es la que trae este pique en redes sociales que estábamos platicando ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿no hay puntos de encuentro entre la religión católica y la comunidad LGBT? Sí, por supuesto que sí. Es decir, una cosa es el fanatismo y otra cosa es la espiritualidad. Sí. Cuando el fanatismo lleva a la religión a perder la espiritualidad, pues se pierde la esencia y la concepción y la convicción con la que fue originalmente pensada. Pero la esencia sigue ahí, es decir, el espíritu del amor, ¿no? El espíritu de la comprensión, sí. El espíritu de la solidaridad humana, pues siguen ahí, ¿no? Es decir, sí hay un punto de convergencia, pero lo que no permite ver ese punto de convergencia es el fanatismo, ¿no? Es decir, cuando soy fanático por encima de mi propia espiritualidad, pues ya vale. Sí. Y ahí es donde pierden el control y se tornan personas violentas. Pues sí, lo que menciona Jay, en muchas sociedades el desprecio hacia lo femenino es obvio, genera y en una violencia, mientras una persona, un hombre homosexual, sea más femenino, más desprecio genera en las personas que tienen el prejuicio. Okay. Ajá, entonces eso es lo que se ha investigado, que mientras más cercano a la apariencia, en actitudes, a una mujer, más violentado es el hombre homosexual, la persona homosexual. Entonces eso genera el prejuicio, genera el miedo. Yo siempre digo que a lo mejor lo que les provoca es miedo, algo que no conocen te genera miedo. Que es algo natural en el ser humano, ¿no? Ajá, entonces... Portarse agresivo ante lo que te da miedo y desconoces. Exactamente. ¿Por qué? Porque se ha hecho un tabú por la religión, por los prejuicios. En nuestro país hablamos muy poco sobre sexualidad, lo mínimo. La verdad, no tenemos esa cultura de hablar con nuestros niños, con nuestras niñas sobre sexualidad. Si bien nuestros padres nos dicen, bueno, pues eres niña, te tienen que gustar los hombres, a los hombres eres hombre, te tienen que gustar las niñas, pero cuídate. Eso es todo. No nos dicen, mira, siéntate, hija, existe un abanico muy amplio de orientaciones, de identidades, y puede ser que te gusten las mujeres, pero no, ese es un prejuicio, es un tabú, que cómo van a hablar de algo así. Y que lo enfrentan en algún punto de su vida y entran en esa confusión de qué es lo que debo sentir o por qué me siento así y demás. Sí, pero si alguna niña dice, mamá, creo que soy lesbiana, ¿a dónde te llevan? Al psicólogo. A la conversión que mencionaban ahorita. Ajá, al psicólogo o con el pastor a que te saque esa... te exorcicen porque estás mal. Entonces eso te dicen, no, mijita, no te preocupes, se te va a quitar, como si fuera una gripa. Sí. En vez de informar, pero yo sé que pues tampoco los padres, las madres saben sobre el tema. Entonces es una labor, pero titánica,
que debería empezar desde la primaria, hablar sobre sexualidad, no temerle al tema, entrarle. Y sexualidad en toda su gama, ¿verdad? Así es, porque es tan amplia y la vivimos día con día, es algo inherente al ser humano, la sexualidad, que hemos tapado ese tema, lo hemos evitado mucho, pero por la religión. Entonces, pues de ahí viene todo esto y es un lastre, lejos de fomentar o de practicar de ama a tu prójimo como a ti mismo, no, es odia al que es diferente. Entonces así lo entiende la gente y bueno, pues ahí vemos todo este tipo pues si en el Congreso hay personas cristianas, hay personas católicas, fanáticas, pues ya nos topan un derecho. ¿Por qué? Porque no somos seres humanos, no lo merecemos. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener una orientación o preferencia diferente. Por eso el Estado nos castiga, el Estado es punitivo por eso con nosotros y nosotras. Y es terrible recibir ese castigo, sí, porque somos seres humanos y merecemos los mismos derechos que todos. Muy bien. Jay. No, yo nada más quería hablar de Adán y Eva. Yo nada más vine a hablar de Adán y Eva. No, mira, hay una... O sea, parte de esta problemática es que el Génesis está conceptualizado a partir de Adán y Eva, ¿no? No a partir de la evolución. Entonces, es muy importante en las sociedades de hace 3000 años la preservación de la especie. La especie era vulnerable, sumamente vulnerable. Sí. O sea, la especie era vulnerable en términos de guerras. Una tribu con otra se podían eliminar completamente, ¿verdad? Así es, eliminaban totalmente unas a las otras, ¿no? Erradicaban. Había un genocidio entre tribus, ¿no? Enfermedades, peste, cólera, influenza, y desaparecían poblaciones completas. Entonces, si el Génesis dice que solamente hay hombre y mujer, y de repente en algún punto del camino nos damos cuenta que la especie está corriendo peligro de extinción, entonces utiliza la religión este argumento y genera un oscurantismo absoluto hacia la sexualidad. ¿Para qué? Para preservar la especie. Pero la especie ya se salvó. La especie ya se procreó. La especie ahora, el mundo está ahora sobrepoblado. Entonces ya no podemos pensar, y esto es algo que justamente, y esto sucedió ayer en el estado de Baja California Sur, el día de ayer, sí, se quitó del... ¿sí? Que el matrimonio no sea su fin la procreación, ¿sí? Sino simplemente... De hecho hay una leyenda que yo veo mucho en la comunidad LGBT, amor es amor, o love is love. Uh-huh. Básicamente esa es la esencia del matrimonio desde esa nueva perspectiva. Exacto. Más allá que la procreación. Y esa tendencia de que sea para la procreación es por lo que mencionas, de así cómo traemos arrastrando desde no sé cuántos cientos o miles de años. Sí, porque nuestra Constitución emana, o nuestras leyes emanan de nuestra Constitución de 1917. Es decir, nuestras leyes más nuevas emanan justamente a partir de la Constitución del 17. Qué lento nos adaptamos, ¿no? Como sociedades, qué lento nos vamos adaptando a las nuevas formas, ¿no? Somos reacios al cambio sin entender que la sociedad debe de ir cambiando, los tiempos cambian, evolucionemos. Eso es lo que yo siempre digo, revolucionemos y evolucionemos. Los pensamientos, las conciencias se tienen que expandir, no ir en retroceso. Sí. Pero bueno, lo que comenta Jay, yo escuché a una diputada que ayer dijo respecto a lo que estás comentando del matrimonio civil igualitario. El fin máximo del matrimonio es la procreación y solo es permitido entre hombre y mujer. Y se escucha a alguien que le dice, pero bueno, ¿y un matrimonio que no puede tener hijos? ¿Un hombre o una mujer que no tienen hijos tampoco es considerado un matrimonio? No, sí, eso sí, porque es un hombre y es una mujer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, no concuerda. Las mujeres lesbianas podemos concebir,
Los hombres gays pueden concebir, las mujeres trans pueden concebir, los hombres trans pueden concebir. Entonces, si nos casamos, podemos concebir, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Entonces es una incongruencia. Es una cuestión cultural. Así es, sí. Un cambio en nuestra forma de pensar. Así, eso es lo que hace falta. Mucha información, no le teman abrir su mente, hablar del tema. No decir la palabra lesbiana, decir la palabra gay, la palabra bisexual, no es malo, no les va a pasar nada si las mencionan como tal. Entonces vamos creando ese cambio, vamos generándolo, vamos impulsándolo, y eso es lo que nos mueve, generar, aportar el granito de arena para que se mueva la sociedad, para que no vaya en retroceso, hay que ir empujándola hacia adelante, y eso es lo que tratamos de hacer. Hablando de adelante, Claudia, ¿qué viene adelante para el colectivo de ustedes? ¿Qué tienen enfrente como retos en lo siguiente? Ya nos mencionaron, nos adelantaron algo, el tema de la nueva legislatura del Estado, ¿no? Que seguramente, como veo, sí van a tocar ese tema del matrimonio igualitario. ¿Y qué más? ¿Qué más hay en su agenda de...? Pues seguir sensibilizando al personal del gobierno. Es muy importante que alguien que está en contacto con la sociedad, que es nuestro empleado o empleada, conozca el tema, que no nos traten de hombres ni de hombres disfrazados de mujer, sino que sean respetuosos, conozcan el tema. Lo que pretendemos es, ¿verdad?, que los nuevos funcionarias, sepan y conozcan y se refieran como los términos correctos hacia la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque queremos una Ensenada respetuosa, una Ensenada que sea incluyente. Entonces, no le temamos a las diferencias lejos de hacernos débiles, nos unen y nos fortalecen. Eso es lo que debemos entender. Entonces viene por delante pues mucha capacitación para la sociedad, muchas pláticas, muchos talleres, y bueno, seguir trabajando en el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio también. ¿Es importante para ustedes la representatividad de la comunidad? Claro que sí. ¿Dentro de gobierno? Claro que sí. Bueno, como lo mencionamos antes, no nos garantiza nada, ¿verdad? Que un funcionario o una funcionaria que pertenezca a la diversidad no nos garantiza nada. Más es importante la visibilidad, porque muchas veces también está el prejuicio de que nuestra orientación limita nuestras capacidades, y no es así. Una mujer trans puede ser tan capaz como una mujer cisgénero, heterosexual, al desempeñar algún puesto. Entonces, nuestra orientación no limita nuestras capacidades. Sería casi como decir que sí, en nuestro color de piel modificara nuestra forma de ser, pero ¿no? existe ese pensamiento, pero existe y se ha expresado. Entonces, claro que sí, debemos estar representados en el gobierno, claro que sí, y ser visibles, porque nos ha costado 50 años de lucha de quienes nos precedieron y tenemos que continuar en ello. Muy bien. Sí, tenemos en la diversidad, en toda la diversidad, tenemos exponentes extraordinarios en diversos niveles, puestos de la sociedad, no digo del gobierno, de toda la sociedad, ¿no? Tenemos a Paco Robledo como empresario, tenemos a Dania, se me olvidó el apellido de Dania, la directora del Cinvestav, que es el CICESE, en el noreste del país. Tenemos a personajes extraordinarios dentro de la comunidad lésbica. ¿Quién tenemos así que sea muy representante, una representante que sea ¿aquí o nacional? A nivel nacional. Pues está diputada Enoé Uranga, que fue tremenda, impulsando todos estos cambios en la Constitución. Gloria Cariaga también, actualmente Virginia Davenport también, claro, hablando ya de Rebeca, mi querida trans, amiga Rebeca Garza. Claro. Sí, es decir, tenemos dentro de la diversidad, tenemos exponentes en las empresas. Ghislaine Samayoa como la arquitecta de Apple. Sí, o sea, sí. Y eso es lo que queremos, que ustedes, medios de comunicación, sean aliados y no representen ni fomenten estos estereotipos, por ejemplo, de asociar a las mujeres trans a nada más que sean sexoservidoras. Y no es verdad.
tenemos que mostrar a todas estas personas que acabamos de mostrar, entre otras, que efectivamente podemos y estamos con todas las capacidades para estar en un puesto de dirigencia, en un puesto político, y no nada más relegadas o encapsuladas en que pueden ser que cortan el cabello o son sexo servidoras. Y sus estereotipos se tienen que quitar, no fomentarlos más, no representarlos como tal. Entonces también tenemos que estar cuidando mucho nuestra representación, cómo nos muestran los medios. ¿Cuál es la tendencia ahorita a nivel internacional hacia la comunidad LGBT? ¿En la ONU hay movimientos que estén fomentando que se respeten, por ejemplo, en los países que menciona que hay pena de muerte y esos lugares? ¿Qué saben de lo que hay a nivel internacional en el tema? Básicamente los movimientos se han ido hacia la sociedad civil y han adquirido apoyo, si es la forma de decirlo, o se han sustentado a través del apoyo privado, con muy poquitos recursos públicos, tanto de Estados Unidos como de México, como del mundo entero. Tienes algunos movimientos muy importantes, como es It Gets Better, que es un movimiento de prevención contra el suicidio de las personas de la diversidad. Y me imagino que debe ser alto, ¿verdad? Porque todas las cosas que tienen que enfrentar es sumamente estresante, ¿no? Claro. Lo que tienen que estar viviendo día a día, y el acoso y las amenazas, las miradas y todo esto es estresante para las personas dentro de la comunidad LGBT. Termina desencadenando en una depresión, que puede ser desde una depresión a largo plazo o una depresión muy violenta de carácter repentino que desemboca en el suicidio. Entonces tienes esta organización, que es una organización ya multinacional, It Gets Better, que precisamente previene el suicidio entre las personas de la diversidad sexogenérica. Y después tienes otra organización que esta sí cuenta con apoyo muy interesante. Esto sí es sumamente interesante porque tiene un apoyo multiparticipativo del reino, sí, dije bien, del reino de Holanda. Wow. Okay. Es decir, tiene participación real holandesa, tiene participación de la iniciativa privada o de fondos privados, y obviamente la participación social, y esta organización es JAG. Y es una apuesta bastante fuerte que se echa encima a cuestas el reino, ¿no? Sí, sí. Sí, pero obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, tienen la libertad de pensamiento. Claro, y los en Holanda, holandeses están 100 años. La cultura adelantados. es muy distinta. Es totalmente distinto. Donde la reina de Holanda puede decir con la mano en la cintura, el reino va a apoyar a la diversidad sexogenérica del mundo. Y los holandeses y las holandesas no se convierten en enemigos, por el contrario, aplauden muy favorablemente y le dan la bienvenida a la decisión del reino de apoyar a la diversidad sexogenérica del mundo. Miren, qué interesante. Bueno, pues creo que ya le dimos la vuelta a todos los temas. Si hay algún asunto adicional Sí, que nos... nada más Jay. puntualizar los temas que se entregaron Claro que sí. al futuro gobierno. De los 6 puntos, ¿verdad? Que Son mencionaste. 6 puntos, así es, son 6 puntos. Matrimonio igualitario, Muy bien. adopción lesbo-maternal y homoparental, adopción para todas las personas disidentes sexuales y de género, reconocimiento a la identidad de género, así como el reconocimiento de las personas a género en todos los documentos legales. Esto, que ya lo vimos hace un momento, la tipificación de crímenes por odio a personas de la diversidad sexogenérica, la inclusión del delito de transfeminicidio al capítulo de feminicidio del Código Penal del Estado. Vamos 5, ¿verdad? Sí, falta. Sí, voy. Ahora pasamos la última. ECOSIG, la prohibición total
de las supuestas terapias reparativas conocidas como ECOSIG. De verdad que me sorprendió eso, no sabía que existía todavía eso. No, es terrible, es terrible. Y no creas que se da en unas clínicas como Oceánica ni nada de esto, ¿no? A veces son en clínicas improvisadas, sin ningún tipo de profesionalismo, sino como mencionó Jay, por charlatanes, por personas que aún se atreven a las mujeres lesbianas a violarlas, llamándoles violaciones correctivas. Uh-huh. Entonces, a todas luces, es una violencia exacerbada, es una tortura para las personas que acuden y que muchas veces no es ni por su voluntad, sino que son llevadas a la fuerza. Entonces sí, eso es lo que estamos pidiendo también en el posicionamiento. ¿El documento quién lo tiene? ¿A manos de quién se entregó? El documento se entregó, me va a costar un poquito de trabajo hacer las cuentas, a nuestro futuro gobernador, al gobernador electo. Jaime Bonilla. Así es. Se entregó a las y a los 25 diputadas y diputados electos por mayoría. Ajá. Se entregó a las y a los 8 diputados plurinominales. Ajá. Se entregó a las y a los 5 presidentas y presidentes municipales electos. Es decir, absolutamente todo el gabinete entrante, todo completito, se les hizo entrega. O sea, no pueden decir que, es que ni siquiera nos han dicho de qué va, o ya saben, ya tienen el documento. Porque a veces, y luego como es de 2 años, pues esto tiene que ir desde antes, ¿no? No, se les entregó por diferentes vías, además, realmente se les entregó a través de sus redes sociales y se les entregó a través de correo físico, en papel. Sí, y había algunos que todavía se van a entregar de manera personal, ¿no? Muy bien. Bueno, pues estaremos pendientes entonces de estos 6 puntos que mencionan dentro de... ¿Esto fue a través del colectivo o fue a través de es qué una agrupación? Iniciativa de UNE. Que convocó a todas las diferentes colectivos de aquí del estado, inclusive hubo apoyo, firmantes de otros estados de la República también, ¿verdad? De muchas personas que se han unido y están apoyándonos en esta petición, en este posicionamiento. Bien, pues creo que con eso podemos concluir la entrevista. Claro que sí. Y es un muy buen documento para darle seguimiento y estar pendientes de qué va pasando con al menos que se avance en uno de los 6, ojalá los 6, ¿verdad? Para el colectivo, sí. Pero que uno vaya avanzando, ¿no? Sí, para ir viendo. Hay leyes que son graduales y hay otras que son integrales, ¿no? Okay. Lo que esperamos aquí es que haya gradualidad, ¿no? Que se vaya avanzando uno a uno los temas. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Jay, todo lo contrario, muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Gracias, Claudia. Y con esto nos despedimos de esta entrevista que sostuvimos el día de hoy aquí a través de la página de Plex México. Les recordamos que estará disponible esta entrevista para que ustedes la puedan compartir, descargar. También la estaremos colocando en nuestras redes sociales en YouTube para que puedan acceder a ella a través de otra red social. Les saluda Ricardo Mesa, que tenga una excelente tarde. Hasta luego. Me encanta.